Hola, en este video vamos a empezar a hablar de la noción de límite. Lo voy a dividir en dos tramos, este tema de límite. Voy a hacer una primera parte para esta clase que va a ser todo bastante informal, va a ser medio como sí. Y después la segunda clase vamos a darle una vuelta de tuerca de formalidad y vamos a llegar a un nivel un poquito más sutil. Pero para esta primera me gustaría que se lleven algunas nociones de lo que es un límite. Y para tratar de lograr eso, voy a empezar proponiendo un problema clásico que es el problema de la tangente. ¿A qué me refiero? Bueno, estoy hablando de el problema de calcular la tangente a una curva. Por ejemplo, acá tenemos una parábola y vamos a tratar de calcular la recta tangente a la parábola en algún punto. Bueno, ahí elegí un punto, por poner alguno, puse un punto P de coordenadas 1, 1. Y quiero encontrar la recta tangente. Empiezo por destacar que pasan infinitas rectas por este punto P. Y bueno, ¿y cómo hacemos para elegir la recta tangente? ¿Qué es la recta tangente? Primerísima idea. Y la recta tangente debe ser que corta la parábola en un solo punto. No. O en todo caso no alcanza como definición, porque podríamos encontrar muchas que están en esas condiciones. Miren, de hecho acá quedó dibujada una. Esta corta la parábola en un solo punto y no es lo que uno diría, esta es la recta tangente. Es una que anda por ahí. O sea, hay muchas rectas que cortan a la parábola en un solo punto, en P, en este caso, y no parece que nos sirvan. Más bien la idea de recta tangente debe venir por acá, como una recta que se parece mucho a la curva parábola cerca del punto P. Fíjense ustedes que cerca del punto P la recta y la parábola son casi indistinguibles. La recta tangente justamente da esa idea de tocar de una manera muy ajustada a la curva, pero claro, hay un montón de candidatos. Es esta, es esta, es esta, es esta. Fíjense que hay un montón de candidatos y por cuál me decido. Todas parecen andar razonablemente bien para la precisión que me da el gráfico. ¿Cómo haces para decidir? Entonces, tenemos que acercarnos a una definición un poco más seria de lo que es una recta tangente. Les hago un anticipo de por qué podría ser un problema importante, y de hecho esta es una de las bases del análisis. En general, y esto nos va a acompañar un largo rato, las funciones lineales que tienen, bueno, por gráfico a estas líneas rectas, son mucho más fáciles de manejar que una parábola y ni hablar que un logaritmo, que una exponencial. Uno de los asuntos principales del análisis que nos va a acompañar por un buen rato es que funciones difíciles de calcular, se pueden trabajar, aunque sea localmente, cerquita del punto, a través de funciones fáciles como las lineales. Es decir, cerca del punto de tangencia, yo puedo reemplazar, con un error más o menos aceptable, una función complicada por un pequeño segmentito de línea recta. Cerca del punto P, y la función original y la línea recta parece que son muy similares. Todo esto con muchas comillas, ¿no? Pero les anticipo un poco hacia dónde estamos yendo. Bueno, entonces tenemos que armarnos una definición de buena calidad de recta tangente. Cuando digo de buena calidad, ¿qué quiere decir? Una definición que no deje lugar a dudas, que quede definida, si es que se puede, una sola recta tangente en cada punto del gráfico y que nadie tenga interpretaciones distintas, que haya una sola manera de interpretarlo. Hacia eso vamos. Bueno, miren lo que armé. Armé, además del punto P, un punto Q que se desliza a lo largo de la curva. Bueno, esos dos puntos definen una recta. Esa recta visiblemente no es la tangente. Acá puedo ver cómo queda
un gran espacio entre la recta y el gráfico de la función, pero ya se estarán imaginando por dónde venimos. A medida que el puntito P y el punto Q se acercan, mejor dicho, a medida que el punto Q se acerca al punto P, la recta empieza a hacerse cada vez más parecida a la curva. Ahí casi no se distingue la recta de la curva en esta región. O sea, el segmentito PQ y el gráfico verdadero de la función son a esta escala indistinguibles. Todos sabemos que si ampliáramos un poco la vista, o mucho, si ampliáramos lo suficiente, en algún momento aparecería una diferencia. A ver. Ah, no quiere venir. Es re sutil la diferencia. Fíjense todo lo que tuve que agrandar la escala y todavía parece que el segmento PQ y la curva parábola son iguales. Pero si le seguís dando y dando y dando y dando, en algún momento se va a ver que no es lo mismo. Por supuesto, este problema se va a producir a cualquier escala. O sea, por más finito que quieras aproximar el punto Q al punto P, siempre va a quedar un segmento ligeramente separado. Entonces, acá tenemos un asunto sutil. Si P y Q coinciden, fíjese que desaparece la recta. ¿Por qué GeoGebra no puede calcular la recta? Porque dos puntos distintos definen una sola recta. Ahora, si hago coincidir a los puntos, sabemos que por un solo punto pasan infinitas rectas. O sea, P y Q no pueden coincidir, porque entonces ya se nos va la definición de la recta. Lo que podemos hacer es que P y Q estén muy cerca, pero no que sean iguales. El problema, y ahí ya lo estuvimos viendo, es que, ¿qué quiere decir muy cerca? Acá, a esta escala parece que están muy cerca, pero sabes que a otra escala esos P y Q podrían estar lejos, según la escala, la lupa con la que mires. La noción de cerca y lejos en matemática es sutil y problemática. Entonces, hacia la noción de límite estamos caminando. El punto Q tiene que poder hacerse tan próximo como se quiera al punto P, pero sin llegar a tocarlo, porque cuando se tocan perdemos la recta que queda definida. Sabemos que cualquier recta de estas es secante al gráfico. Y sabemos que hay una ligera diferencia entre el segmento PQ y el gráfico. Pero a medida que Q se acerca a P, cada vez tenemos algo más parecido, bueno, a esta escala lo mejor que me sale es esto, cada vez tenemos algo más parecido a la recta tangente. La recta tangente va a ser el límite de las rectas secantes. Vamos a empezar a ponerle un poco de letras a estas ideas que estuve tirando así muy en el aire. Bueno, a ver, tratemos de ordenar un poco esto. Tenemos una función en la que la i es una variable que depende de la x a través de una fórmula f. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, f de x es igual a x cuadrado. Tenemos un punto P de coordenadas 1, 1. Y pretendemos calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo vamos a hacer? El punto Q es un punto que se mueve. Entonces, en líneas generales, por ejemplo, ahí lo que pueden ver es el punto Q con coordenadas más o menos 2, 4, ¿no? Porque son x y x al cuadrado. Bueno, en el caso genérico, porque pretendo que Q pueda moverse, esto va a ser x y el correspondiente valor que le asigna la función a cada x le asigna x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo se calcula la pendiente de una recta? Y bueno, si tenemos, vamos a hacerlo prolijito, tenemos dos puntos P y Q que son de la recta, lo que hay que hacer es mirar la variación vertical, permítame escribirla como delta I,
y la variación horizontal. Permítanme escribirla como delta X. En este dibujito, delta Y, ¿qué sería? 4 menos 1. Y delta X sería 2 menos 1. Bueno, la pendiente de la recta va a ser delta Y dividido delta X. O sea, cuánto varía en la vertical dividido cuánto varía en la horizontal. Por cierto, no es ni más ni menos que la tangente de este ángulo, ¿no? La tangente de este ángulo es delta Y, cateto opuesto, dividido delta X, cateto adyacente. Así que, bueno, vamos a hacer esas cuentitas para nuestro caso. Vamos a ponerle pendiente, a que cambie el color, vamos a poner negro. Pendiente, le llamamos M, con la notación habitual, pendiente de la recta PQ. Y la pendiente de la recta PQ va a ser la variación, lo escribimos, delta I sobre delta X. Pero a mí me gustaría algo general, no con 2, 4, sino para un punto Q genérico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el caso general, las coordenadas del punto Q son x y x cuadrado. Entonces, la variación de la y es ¿cuánto va a ser? X cuadrado menos 1, o sea, la coordenada y de este punto menos la coordenada y de este punto, dividido por la variación de las x, x menos 1. Y esta fórmula me dice, para cada punto Q que yo haya elegido, cuál va a ser la correspondiente pendiente de la recta secante que queda determinada aquí en el gráfico. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? Y ya lo anticipamos, queremos que Q se acerque a P. Entonces, Q tiende, así vamos a empezar a hablar, al punto P. ¿Y eso qué significa? Que la coordenada X de Q, en el dibujo es un 2, pero la vamos a acercar, tiende a 1. Momento. Cuando digo que X tiende a 1, lo que digo es que X se acerca a 1, pero no es 1. Recuerden que dijimos que si P y Q se pegan y coinciden, perdemos la recta, se va. Entonces podemos acercarnos mucho, pero sin tocar al punto P. ¿Y cómo vamos a hacer entonces? A medida que X tienda a 1, la recta secante va a ser cada vez más parecida a lo que entendemos como recta tangente. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esto. Vamos a calcular la pendiente, vamos a escribir así, pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente. Bueno, sería al gráfico de la función f en el punto P. ¿Y cómo es esto? Es un numerito m que surge como límite a medida que x tiende a 1. Este x tiende a 1, interpretenlo como que q se acerca a P, para nuestro caso, de la pendiente de las rectas secantes, las que determinan los puntos PQ. Esto es el límite para x tendiendo a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y aquí aparece algo con lo que va a haber que convivir por un rato largo. Y es una indeterminación. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo 1 en esta fórmula me queda 0 dividido 0. Ya hablamos de que no se puede calcular así nomás eso. No está definido 0 dividido 0. Entonces, así como está, si yo meto el 1 en el lugar de la x, ¡boom!, explota todo. Y es coherente. Era de esperarse que ocurriera algo disruptivo. ¿Por qué? Porque si x vale 1, quiere decir que p y q coinciden.
y explota todo. Entonces, x no vale 1. Pero lo que podemos hacer es esto, miren. Podemos hacer x tender a 1 y factorizar. Porque lo que hay aquí es una diferencia de cuadrados. Es el cuadrado de x menos el cuadrado de 1. Y las diferencias de cuadrados se pueden escribir como la suma de las bases por la resta entre las mismas bases. ¡Oh! Miren, acá puedo cancelar. Este se cancela con este. O sea que toda la cuentota original se reduce. Yo puedo cancelar tranquilo porque total x no es 1. Vamos a aclararlo. Lo vamos a poner acá con rojo para que sea más importante. X no es 1. Y entonces puedo cancelar tranquilo, sé que eso no vale 0 mientras x no valga 1. Y nos queda este límite. Uy, tengo que volver al negro. Nos queda este límite. Y este no va a tener problema, no hay un 0 dividido 0 ni nada. Vamos a decir que hemos salvado la indeterminación. Acá en principio te queda un 0 sobre 0, pero acá no parece haber nada raro. Tenés la expresión x más 1. Cuanto más cerca está x de 1, más cerca está esta expresión de 2. Bueno, no hay mucho para sufrir acá. Sencillamente vamos a decir que esto es 2. ¿Y eso qué nos está diciendo? Miremos entre puntas todo lo que hemos hecho. La pendiente de la recta tangente en el punto buscado es 2. Ya casi estamos. ¿Qué nos faltaría? Tenemos una recta con pendiente 2 que pasa por el punto 1, 1. Bueno, hay que reemplazar y obtener la ordenada del origen. Vamos a hacer eso. Entonces, la recta tangente va a ser una recta de ecuación y igual a mx más b. El m ya lo sabemos, es 2. ¿Qué nos falta? El b. Pero sabemos que la recta pasa por el punto 1, 1. Entonces reemplazamos 1, 1 en la ecuación de la recta para conocer b. En este caso te queda 1 menos 2. B es menos 1. Y por lo tanto la recta tangente tiene ecuación 2x menos 1. Esta es la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en el punto P. Bueno, volvemos entonces al GeoGebra y ponemos 2x menos 1. Le voy a cambiar el color. Ahí está, mirá. Esta es la recta tangente. Y si se fijan, esta es la recta tangente que hemos calculado analíticamente. Y si se fijan, a medida que Q se acerca a P, las rectas secantes que van definiendo son cada vez más parecidas a la verdadera recta tangente que se obtiene como el límite de las rectas secantes. Sí, señor. Bueno, vamos a tratar de ordenar un poco toda esta presentación de límite y empezar a formalizar estas ideas. Bueno, ahí tenemos un dibujito del gráfico de una función, un punto A del dominio, también podría ser cercano al dominio, no me voy a enroscar con eso ahora, y una definición informal de límite. Destaco que es informal, ya más adelante le vamos a dar una vueltita de precisión, pero en principio la idea con la que nos vamos a quedar es que si, bueno, este es el gráfico de una función f, ¿no? Si los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente próximos a cierto número L, como vemos aquí, tomando x lo suficientemente próximo al número a, pero distinto de a, entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende a es L. Bueno, ¿esto cómo se va a escribir? Simbólicamente sería
Ahora lo ponemos en negro. El límite para x tendiendo a de f de x es L. ¿Cuál es la idea entonces? Que si yo elijo valores próximos al número A, las imágenes correspondientes son próximas al número L. Y cuanto más precisión pretenda, bueno, alcanzará con elegir números muy próximos al número A y ver que las imágenes son muy próximas al número L. Cuando eso sucede, se dice que, bueno, que el límite de la función en el punto es L. Algunas aclaraciones. Justamente como la función se evalúa en números próximos a, pero no en A, de hecho en A podría no estar definida. Ahí dibujé, fíjense, una función que en A no está definida. ¿Cuánto es f de A? Nada, con este circulito representamos que la función no está definida en el punto A. No hay problema, la definición de límite persiste, aguanta. ¿Por qué? Porque si podés evaluar a la función en puntos próximos al número A y ver que las imágenes se hacen más y más próximas a L, entonces el límite responde. Es más, podría ser también que la función estuviera definida en A, pero diera otra cosa. Fíjense que acá estoy representando una función que en A no vale L, sino que vale, qué sé yo, algo. No sé, un número que es más grande que L. No tiene ninguna importancia para la definición de límite, porque la definición de límite pide que evalúes a la función en números próximos a, pero distintos de A. Todo esto puede parecer como muy artificial, muy rebuscado, pero recuerden lo que acabamos de hacer. Evaluamos un límite y justo lo que nos interesaba era aproximarnos a un punto, pero sin caer en ese punto. Y lo hicimos para buscar una recta tangente. De eso, en eso está inspirada esta definición, no es un mero capricho. ¿Está bien? Bueno, vamos a definir ahora una función bastante usada en cuestiones de ingeniería, que es la que se llama función de Heaviside. Miren cómo la voy a definir. La voy a definir con una condición. Si condición, si se da una condición, entonces tal cosa. Si no se da la condición, entonces tal otra. La condición es esta. Si x es menor que 0, entonces la función vale 0. Si no, o sea, si x es mayor o igual que 0, la función vale 1. Tenemos entonces una función que pega un salto. Es una función, como les decía, que se usa para representar procesos en los que de pronto se prende algo. Algo que estaba inactivo, ¡bum!, se prende. 1000 aplicaciones. Entonces, ya se estarán imaginando que voy a preguntar qué pasa con los límites de esta función. Bueno, ahí vamos. Bueno, a ver, pensémoslo un poquito. Tenemos nuestro gráfico. Recuerden que estos circulitos vacíos representan que este punto no es del gráfico de la función, mientras que estos llenos representan que es del gráfico de la función. Entonces, acá quedó medio, tendría que decir 0, y acá 1. Vamos a empezar por algunos límites sencillos. A ver qué pasa con este. Y bueno, si me acerco al punto 1, ¿qué va a ocurrir? La imagen de 1 es 1. Y para puntos próximos al 1, la imagen también va a ser 1. Entonces se verifica la definición de límite de la que hablamos. Lo mismo podría decir para el 2 o para cualquier número positivo. El límite es 1. Vamos para el otro lado. Si nos vamos para el número, qué sé yo, menos 1. Y bueno, también, ¿no? Si estás en menos 1, la función vale 0. Y si elegís números próximos al menos 1,
la función también vale 0. Entonces el límite va a ser 0. Ahora, ¿dónde está la parte delicada? Y la parte delicada está, como se podrán imaginar, en 0, porque ahí la función pega un salto. Y lo que va a suceder es que si vos elegís números próximos al 0, pero mayores que 0, las imágenes van a parar a 1, mientras que si elegís números próximos al 0, pero menores que 0, las imágenes quedan en 0. Vamos a decir que no existe el límite para x tendiendo a 0 de h de x. Repensemos un momento la definición para convencernos de por qué no existe. Si te acercás con puntos próximos a 0, pero positivos, te da un valor. Te acercás con puntos próximos a 0, pero negativos, te da algo que nada que ver. Entonces no existe ese único valor L al que los valores de la función debían aproximarse. No existe. Por lo tanto, no existe límite, pero sí existe lo que vamos a empezar a comprender y denominar como límites laterales. Voy a escribirlo así. Si x tiende a 0, miren lo que escribo, por derecha, ¿qué significa esto? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de estos puntos. Si evalúo la función en 0,01, 0,001, los resultados siempre son 1. Entonces el límite por derecha, o sea, con valores mayores que el 0, pensemos que estamos eligiendo números positivos y que por lo tanto, según la definición, si elegís números positivos, la función vale 1. Y este límite, claro, es 1. ¿Qué pasa si en cambio elegís números próximos a 0 pero negativos? O sea, el límite por izquierda. Estarías señalando puntos como estos y viendo qué imagen les corresponde. Bueno, para cualquiera de estos, la imagen es siempre 0. Entonces, el límite lateral por izquierda es 0. Todo esto nos conduce a un par de cosas que vamos a señalar y ordenar. Se puede hacer límites laterales, es decir, tender a un punto, pero exclusivamente a través de puntos mayores que él o de puntos menores que él. Y a la vez, para que exista el límite globalmente, ¿qué tiene que ocurrir? Los límites laterales deben coincidir. Vamos a ordenar todas estas cosas que dije. Fíjense que nuestra definición informal de límite lateral es casi una copia de la que escribimos hace un ratito. Los valores de f se pueden hacer tan próximos como se quiera, arbitrariamente próximos a un número L. ¿Qué hay que hacer para eso? Tomar x suficientemente próximo al número a, pero menor que a. Esto sería el límite por izquierda. Entonces, cuando eso ocurre, el límite de f, cuando x tiende a por izquierda, es L. ¿Cuál va a ser la notación? Bueno, límite para x tendiendo a por izquierda de f, o sea, eligiendo valores próximos a, pero menores que a, es L. Se podrán imaginar cómo se define el límite por derecha. Es simplemente cuestión de corregir esta palabrita. Bueno, vamos a escribir ahora entonces esto que ya les anticipé. El límite para x tendiendo a de f de x es L si y solo si, o sea, equivale a que existe el límite por izquierda y valga L, y existe el límite por derecha y valga L. Así que esto vamos a quedárnoslo como una propiedad importante. Avancemos un poquito.
Bueno, acá dibujé un par de funciones. Intencionadamente hice una función f que en 2 tiene un agujero en su gráfico, simplemente para destacar, como ya hemos hecho, que el límite para x tendiendo a 2 de f, bueno, no tiene mucha importancia lo que realmente ocurre en 2, sino cerca de 2. Si tendemos a 2 por izquierda, la función se parece cada vez más a 1. El límite lateral por izquierda es 1. Vamos a escribirlo despacito, ya que venimos de la definición anterior. Límite lateral por izquierda es 1. Límite lateral por derecha del 2 de la función f, ¿cuánto es? A ver, bueno, nos acercamos al 2 por derecha y vemos que las imágenes se parecen cada vez más al 1. Muy bien, entonces también es 1. En resumen, el límite global de la función en 2 es 1. En el caso de g ni siquiera hay un agujerito en el gráfico ahí. Directamente vamos a escribir que el límite para x tendiendo a 2 de g es 2. Y ahora voy a plantear una cosa que, bueno, viene de una función que ya hemos definido, que es la función suma. ¿Cómo es la función suma? La función suma a cada valor de x le adjudica lo que vale f más lo que vale g. Por ejemplo, en 1, ¿cuánto vale la función suma? Y debe valer más o menos lo que vale f, ponele un medio, más lo que vale g, 2 y medio. O sea, debe andar por acá la función suma. Esta es f más g. La grafico más o menos, no voy a hacer muchas cuentas. Pero, por ejemplo, cerca del 2, f vale cerca de 1 y g vale cerca de 2. F más g vale cerca de 3. Debe ser, sin demasiadas pretensiones, algo más o menos como lo que estoy mostrando. Algo así. Vayámonos un poquito para arriba. Cuando x vale 3, f vale 1 y 1,2 más o menos, y g vale 2,4. Bueno, entonces vamos a estar en 3,6. Debe andar por acá. Algo así es la función suma. Con una sutileza, y es lo que pasa en el 2. ¿Qué va a pasar en el 2? Y de vuelta tenemos el agujerito ese. A ver, ¿cuánto va a valer f más g en 2? F vale 0. Y entonces, ¿cuánto vale f más g en 2? Vale 0, lo que aporta f, más 2, lo que aporta g. F más g va a valer 2. Bueno, ahí está el gráfico de f más g, un pequeño repasito de lo que era la suma de funciones. Y ya estarán sospechando hacia dónde apunto. Voy a pensar ahora qué pasa con el límite de la suma. ¿Qué pasa con el límite de la suma? Límite para x tendiendo a 2 de f de x más g de x. Ya se estarán imaginando a dónde apuntamos. La función suma está aquí graficada. No importa realmente lo que pase en 2. Lo que nos interesa es que a medida que te acercas a valores próximos por izquierda, la función se aproxima al 3. Y lo mismo sucede cuando te aproximas con valores próximos por derecha. Entonces el límite va a valer 3. Y esto no es casualidad, porque ¿qué es lo que esperamos? Que f aporte cosas parecidas al 1 y que g aporte cosas parecidas al 2. O sea, lo que esperamos es que esto sea el límite para x tendiendo a 2 de f más el límite para x tendiendo a 2 de g. En este caso, eso va a ser 1 más 2. Y es lo que vemos en el gráfico. Bueno, esta propiedad,
esta observación se puede generalizar a una propiedad según la cual el límite de la suma es la suma de los límites en la medida en que los límites existan. Vamos a extender esto a suma de funciones, producto, cociente. Ahí vamos. Bueno, ahí anoté un poquito ya. Tenemos dos funciones para las cuales los límites existen. Existen en el sentido de que dan un número finito, no infinito ni nada de eso. Existen como límites finitos. Bueno, entonces, el límite de la función suma en el punto A es, como vimos hace un momento, la suma de los límites de cada una de las funciones. Bueno, podemos poner también límite para que extendiendo A de la resta. En este caso, bueno, previsiblemente y asumiendo siempre que los límites de cada función existen, va a ser la resta de los límites. También podemos agregar este caso, límite de x tendiendo a A de una función que es c por f de x. Bueno, en este caso va a ser c por el límite para x tendiendo a A de f de x. O sea, si multiplicas a la función por una constante, te queda, si tomas límite, c veces el límite de la original. Por último, dos casos que se podrían englobar en uno solo, pero los vamos a escribir en dos renglones. Límite del producto, la función producto, como se imaginarán, es el producto de los límites. Y vamos a terminar con el caso en el que tenemos límite de un cociente, y este merecía siempre un poquito más de cuidado, porque era, sí, el cociente de los límites, pero, esto va a andar en la medida en que no dividamos por 0. Entonces, este último caso tiene la advertencia de que no podemos admitir que se divida por 0. Ahí está. Así que ahí nos quedó la listita de los límites de operaciones entre funciones, suma, resta, producto, cociente. Muy bien. Bueno, vamos a presentar un par de definiciones que nos van a ayudar mucho a la hora de escribir propiedades y de escribir cosas que tienen que ver con el límite. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque recuerden que nosotros cuando hablamos de límite hablamos de tomar puntos próximos a un punto A. Tenemos el punto A, en principio lo voy a dibujar lleno, y nos fijamos qué pasa cerca de ese punto A. Por eso nos va a venir muy bien la noción de entorno. O sea, yo quiero alguna notación que me permita referirme a todos los puntos a una cierta distancia o menor que esa distancia. O sea, en un entorno, en una vecindad del punto A. Vamos a empezar por definir entorno, bueno, simétrico va a ser en nuestro caso, de centro A y radio delta. Lo vamos a escribir así, entorno de centro A y radio delta. Muchas maneras de escribirlo. Voy a presentar un par que me parece que tienen interés. En principio podemos usar intervalos, porque si miramos con un poco de atención, este sería el punto A más delta y este sería el punto A menos delta. Entonces, sencillamente decimos el entorno simétrico de centro A y radio delta es el conjunto de puntos que va desde A menos delta hasta A más delta. Cortito. A menos delta hasta A más delta. Y después podemos dar una definición por ahí un poco más enroscada, pero interesante me parece a mí, porque
lo pone en términos de distancia. Serían los números reales, los x que pertenecen a reales, que verifican esto. Miren lo que voy a escribir. Si vos la lees así, no parece muy clara. Decís, los x que pertenecen a R tales que el módulo de x menos a es menor que delta. Bueno, no leemos las definiciones así porque no nos dejan nada. Tratemos de pensar qué está diciendo esto. Esto está diciendo, son los números reales, los x que pertenecen a reales, tales que verifican lo siguiente. ¿Qué verifican? Que la resta entre x y a en valor absoluto. ¿Qué estoy haciendo al hacer esto? Estoy diciendo, bueno, si x menos a, x podría estar aquí o podría estar aquí. No importa porque hago x menos a y después tomo valor absoluto. Al hacer x menos a y tomar valor absoluto estoy midiendo la distancia desde x hasta a. Con valor absoluto. Si no, podría haber un error de signo. Entonces, ahora que sabemos que esto habla de la distancia entre x y a, podríamos leerlo como son los x cuya distancia al punto A es menos que delta. Y ahora sí cobra sentido. Decís, bueno, te paras en delta y no te alejas más que delta unidades. De hecho, el borde se va porque esto está abierto. Entonces la distancia es estrictamente menor que delta. Bueno, este es uno de los entornos que quería describir. Y el otro va a ser el que se llama entorno reducido. Permítanme hacer de nuevo el dibujo porque voy a directamente sacar el punto A, justamente con estas ideas que traemos, ¿no? del límite. Lo que hacemos es quedarnos con los puntos que están cerca de A, pero que no son A. Entonces, estamos entre A menos delta y A más delta, pero ahora vamos a hablar de un entorno reducido. Bueno, siempre de centro A y radio delta. Entonces, ¿qué cambia acá? Vamos a ponerle E'. Lo podemos presentar de un par de maneras. Podríamos decir A menos delta, A más delta, pero sin el punto A. Esta es una opción. Insisto, no estoy definiendo cosas por capricho. Todo esto lo vamos a usar para hablar con más comodidad de límites, porque el límite justamente se trata de tomar puntos en un entorno reducido de algún valor y ver qué pasa ahí. Bueno, esta es una opción. Y la otra, en términos de distancia, como hace un ratito, sería, hay que lograr escribir todos los x cuya distancia al punto A es menos que delta, pero que no coinciden con A. Entonces voy a decir así, los x reales, tales que su distancia al punto A es menos que delta, pero no quiero que coincidan con A. Entonces, ¿qué hago? Le impongo que la distancia sea positiva. Si la distancia de x a es positiva es porque x no es A. Y ahí definí entonces el entorno reducido. Voy ahora a mencionar una propiedad del límite que tiene que ver con tres funciones. Fíjense esto. Acá tenemos tres funciones f, g y h que verifican que f es menor que g y g es menor que h. Pero a la vez ocurre que de alguna manera g queda atrapada entre f y h. Es decir, los valores de g nunca pasan a los de h y siempre están por encima de los de f. Entonces, cuando digo nunca pasan por encima, digo siempre menor o igual y mayor o igual, ¿no? Quiero decir, g es mayor o igual que f en todo este rango de valores que lo vemos, g es menor o igual que h en todo este rango de valores. ¿Qué podrá pasar con el límite? Y bueno, si f tiende a, bueno, en este dibujo sería a 2, y h tiende a 2, y g no tiene mucha más opción que tender al mismo valor. Eso es lo que vamos a denominar teorema de encaje o del sándwich, más coloquialmente. Vamos a escribirlo. Bueno, ahí tenemos el enunciado. Pueden encontrarlo con algunas variantes, encaje,
teorema del sándwich, principio de intercalación, más largo. Lo cierto es que si tenemos funciones f, g y h definidas, fíjense, en un entorno reducido del punto A, es decir, acá lo que importa es lo que ocurra cerca del punto A. Después puede pasar cualquier cosa, pero lo importante es que en algún entorno reducido, porque nada, tal vez ni siquiera están definidas, pero en algún entorno reducido del punto A se verifica esta desigualdad. F es menor o igual que G y G a su vez es menor o igual que H. Si además el límite de F para x tendiendo a es un cierto valor L, vamos a ponerlo más genérico, L, digamos L, tacho esto, lo piso así, L. Si el límite es L y coincide con el límite para H, o sea F y H tienden a un mismo valor, G, que está atrapada entre ellas, tiene que tender al mismo valor. Eso es lo que enuncia el teorema y es, supongo que intuitivamente, bastante claro. Vamos a verlo andando. Bueno, acá hay un ejemplo que a primera vista puede ser medio desconcertante, porque tenemos el producto entre una función x cuadrado, que se porta bien, tiende a 0, y una función complicada, porque no es seno de x, es seno de 1 dividido x. Acá es medio complicado porque a medida que x tiende a 0, 1 dividido cosas que se aproximan a 0 se va para cualquier lado. Se hace arbitrariamente grande. Ya vamos a volver sobre esto. Y el seno de algo que se va haciendo cada vez más y más grande puede ir a parar a cualquier lado. O sea, no es fácil lo que está pasando aquí. De hecho, el seno de 1 sobre x a medida que x tiende a 0 no va a tender a un número. Por lo tanto, no podemos usar propiedades del límite del producto. Eso no va a andar. Lo que sí podemos hacer es decir, mira, yo la verdad que seno de 1 sobre x no sé muy bien a dónde va a ir a parar. Con esto puede pasar cualquier cosa. Pero lo que sí sé del seno de cualquier cosa es que puede dar un montón de vueltas, hacer un montón de piruetas, pero nunca pasa de menos 1, 1. Y como no pasa de menos 1, 1, multiplico por x cuadrado. X cuadrado es positivo porque acá x no va a ser 0, estamos tendiendo a 0. Multiplico por x cuadrado y eso me mantiene el sentido de la desigualdad y miren lo que me queda. X cuadrado por seno de 1 sobre x va a estar entonces acotado entre menos x cuadrado y x cuadrado. Y ahí es cuando digo, pará, acá tengo algo que cumple el rol de la función f. Esta vendría a ser g y esta vendría a ser h. Tengo una función entonces que está atrapada entre dos funciones que tienden a 0, cuando x tiende a 0, por supuesto, y por lo tanto, esta también tiende a 0. Noten que, como bien dice el teorema, esta función no está definida en 0. En 0 esto no está definido porque te queda seno de 1 dividido 0, no vale nada, no está definida, no importa, porque el enunciado dice que esto tiene que andar en un entorno del punto. Esta ni siquiera está definida en 0. No hay problema. Vamos a verlo gráficamente, a ver si nos convencemos de lo que está ocurriendo. Bueno, para respetar la notación, f de x sería la más chiquita, menos x cuadrado. Ahí está. G de x sería la función que nos interesa. En este caso sería x cuadrado por seno de 1 dividido x. Ahí no se ve nada. A ver si podemos agrandar un poquito. Claro, es una función en la que pasa cualquier cosa, andás a ver. Y la última, h, es x cuadrado. Fíjense, a ver si logro acercarme un poquito más. Fíjense cómo sucede eso de lo que venimos hablando. La función g hace de todo, acá se tuerce, va para todos lados, pero lo hace sus vueltitas con amplitudes cada vez más pequeñas y esas amplitudes quedan siempre atrapadas entre los gráficos de dos funciones que tienden a 0. Y por lo tanto podemos decir, mira, esta función da un montón de vueltas, hace un montón de cosas raras,
pero así, dando un montón de vueltas y todo, tiende a ser. Y eso es lo que nos garantiza el lema del sándwich o teorema de encaje. Bueno, como les había anticipado, esta es una presentación informal de los conceptos de límite y en la próxima le vamos a dar una vueltita de tuerca con un poco más de formalidad, sin enloquecer, pero un poquito más formal. Así que la seguimos. Chau, chau.